Tomándolo como un análisis estratégico militar, económico y político de las últimas 24 horas, el cuadro general es de escalada controlada pero cada vez más riesgosa. No parece un conflicto a punto de cerrarse, pero tampoco uno totalmente fuera de control todavía. En este último día, los hechos más relevantes fueron el rescate por fuerzas especiales de un segundo aviador estadounidense derribado en Irán, la confirmación de que Israel apoyó con inteligencia esa operación, nuevas amenazas públicas de Trump contra infraestructura iraní si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz antes del martes por la noche, y nuevas señales de estrés extremo en mercados energéticos y financieros regionales. Novedades clave de las últimas 24 horas. En el plano militar, lo más importante fue el rescate exitoso del segundo tripulante estadounidense dentro de territorio iraní. Eso tiene un doble significado. Tácticamente evita una crisis de rehenes o propaganda, pero estratégicamente demuestra que Washington está dispuesto a ejecutar operaciones de alto riesgo dentro de Irán y que mantiene capacidad de penetración pese a las defensas iraníes. La misión contó con apoyo de inteligencia israelí y una pausa operativa local de Israel para facilitarla, lo que muestra un nivel alto de coordinación operacional entre Washington y Jerusalén. En paralelo, la Casa Blanca elevó la presión política y militar con una amenaza explícita contra la infraestructura iraní si el estrecho de Hormuz no se reabre antes del martes a las 8 de la tarde. Ese ultimátum cambia la naturaleza inmediata de la crisis. Ya no gira solo alrededor de ataques recíprocos, sino de un posible salto hacia una campaña sistemática contra redes eléctricas, puentes y activos estratégicos de Irán. Del lado iraní, la señal principal fue que Teherán no retrocedió, sino que mantuvo la coerción marítima sobre Hormuz aunque con excepciones selectivas para algunos buques no vinculados con Estados Unidos o Israel. Un petrolero con crudo iraquí logró pasar y que algunas embarcaciones de firmas malasias, omaníes, francesas y japonesas recibieron autorización. Eso sugiere que Irán no está aplicando un cierre puramente ciego, sino una forma de estrangulamiento calibrado, suficiente para presionar al mercado mundial y a Washington, pero dejando una ventana mínima para evitar una coalición internacional aún mayor en su contra. En el frente israelí, se reportó una nueva intensidad de ataques. El Wall Street Journal citó a las fuerzas israelíes diciendo que Israel golpeó más de 120 objetivos en Irán en las últimas 24 horas, centrados en misiles balísticos, producción de drones y defensas aéreas. Si esa cifra es correcta, el mensaje es que Israel sigue buscando degradar capacidad militar iraní a ritmo alto y aprovechar la ventana abierta por la participación estadounidense. Lectura estratégica militar. Militarmente, Estados Unidos e Israel parecen estar aplicando una lógica de superioridad aérea, más degradación de nodos estratégicos, más presión psicológica. El rescate del aviador refuerza el mensaje de que Estados Unidos conserva iniciativa táctica, pero el hecho de que el avión fuera derribado y que la operación requiriera semejante esfuerzo también demuestra que Irán aún tiene capacidad de imponer costos, sobre todo con defensa aérea, misiles, drones y guerra de desgaste regional. Reuters señala que la inteligencia estadounidense sigue evaluando que Irán conserva capacidades significativas de misiles y drones pese a semanas de bombardeos. La postura iraní, vista desde teoría estratégica, es la de una potencia más débil que busca compensar inferioridad aérea con escalada horizontal. No necesariamente ganar una guerra convencional directa, sino hacerla demasiado costosa política y económicamente para el rival. Por eso sus principales palancas son Hormuz, ataques a infraestructura energética del Golfo y amenaza regional ampliada. Reuters y AP vienen reportando que el conflicto ya afectó energía, tráfico marítimo y activos de terceros países del Golfo. Desde la lógica de guerra, el mayor riesgo inmediato no es solo más bombardeos, sino una transición de guerra limitada a guerra de infraestructura nacional. Si Washington cumple la amenaza sobre plantas eléctricas y puentes, eso ampliaría enormemente el costo civil y político, y haría más difícil una salida negociada rápida. A partir de ese punto, Irán tendría más incentivos para responder no solo contra fuerzas militares, sino contra comercio marítimo, energía del Golfo y socios de Estados Unidos en toda la región. Esa inferencia está sustentada por el propio ultimátum estadounidense y por el patrón reciente de represalias iraníes sobre intereses energéticos regionales. Impacto económico. Económicamente, el corazón del problema sigue siendo Hormuz.
Reuters informó hoy que OPEC+ acordó aumentar cuotas en 206.000 barriles diarios para mayo, pero describió la medida como mayormente simbólica porque el conflicto, el daño físico y las restricciones logísticas impiden que ese barril adicional compense la disrupción real. El mismo reporte señala precios cercanos a $120 por barril y advierte que podrían superar los 150 si Hormuz sigue bloqueado hasta mediados de mayo. Eso implica tres efectos principales. Primero, inflación importada. Combustibles, fletes, petroquímicos y cadenas logísticas globales. Segundo, presión sobre bancos centrales, especialmente en economías importadoras de energía. Tercero, redistribución geopolítica de poder a corto plazo. Exportadores con rutas alternativas ganan margen, mientras Asia y Europa quedan más expuestas al shock energético. Los mercados del Golfo ya reflejan parte de ese estrés. Lo más importante aquí es que, aunque algunos barcos estén logrando pasar, el mercado no necesita un cierre total absoluto para entrar en pánico. Le alcanza con una incertidumbre persistente sobre seguridad marítima, seguros, tiempos de tránsito y riesgo de ataques. Por eso, incluso una flexibilización parcial de Irán no normaliza la situación. Políticamente, Trump está apostando a una lógica de coerción máxima con plazo corto. El rescate del aviador le da una victoria narrativa doméstica, y el ultimátum sobre Hormuz busca convertir esa victoria táctica en palanca estratégica. Pero ese enfoque también eleva el costo político de retroceder. Si Irán no cede y Washington no ejecuta la amenaza, la credibilidad presidencial se debilita. Si sí la ejecuta, el conflicto entra en una fase más destructiva y difícil de contener. Para Israel, la coordinación con Estados Unidos y el ritmo de ataques sugieren que este sigue siendo un momento visto como ventana de oportunidad para degradar capacidades iraníes más allá del dossier nuclear. Misiles, drones, defensa aérea y capacidad industrial militar. Eso refuerza la alianza táctica con Washington, pero también puede aumentar la percepción regional de que Israel está empujando una campaña más amplia cuyo costo político recaerá parcialmente sobre Estados Unidos. En el mundo árabe del Golfo, la posición parece pragmática y ambivalente. AP reportó hace pocos días que varios aliados del Golfo, especialmente Arabia Saudita y Emiratos, ven una oportunidad en debilitar a Irán, mientras Qatar y Omán prefieren una salida diplomática. Esa combinación importa porque significa que hay apoyo regional para la presión, pero no necesariamente para una guerra larga e incontrolable que destruya sus propias infraestructuras y exportaciones. Perspectivas a corto plazo. Mi lectura para las próximas 48 a 72 horas es esta. Escenario más probable. Irán no reabre plenamente Hormuz bajo ultimátum, pero podría mantener o ampliar su esquema de paso selectivo. Estados Unidos respondería con más ataques coercitivos, quizá escalonados, intentando no saltar de inmediato al nivel más devastador contra infraestructura civil crítica. Eso permitiría a Washington decir que cumplió, sin cruzar de golpe a una guerra total. Esta proyección es una inferencia basada en la combinación entre el ultimátum estadounidense y la flexibilización parcial que Reuters ya observó para algunos buques. Escenario de alto riesgo. Estados Unidos golpea fuerte la infraestructura iraní y Teherán responde ampliando la guerra económica regional. Más ataques contra energía del Golfo, más amenazas a navegación, quizá intento de extender la disrupción hacia otras rutas estratégicas. Ese sería el punto donde el conflicto deja de ser, principalmente militar, y se convierte en una crisis sistémica energético-financiera. Escenario menos probable pero posible. Mediación indirecta para una reapertura parcial de Hormuz con fórmulas ambiguas que permitan a ambos lados vender victoria. El hecho de que Irán ya haya permitido algunos tránsitos y que existan esfuerzos diplomáticos previos indica que todavía queda algo de espacio para arreglos limitados, aunque hoy ese espacio parece estrecho. Mi conclusión estratégica. En resumen, en estas últimas 24 horas el conflicto mostró tres cosas a la vez. Capacidad operativa estadounidense, coordinación estrecha con Israel y persistente capacidad iraní para imponer costos estratégicos. Eso significa que ninguna de las partes ha logrado todavía una supremacía decisiva en términos políticos. Washington y Jerusalén dominan gran parte del plano militar convencional, Teherán sigue conservando capacidad de veto económico parcial y capacidad de escalada regional. La variable más importante ahora no es quién ganó el último intercambio,
sino si el ultimátum sobre Hormuz se traduce en una escalada de infraestructura. Si eso ocurre, el conflicto entra en una fase mucho más costosa, menos reversible y con impacto global más severo en energía, inflación y estabilidad regional.